Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos en especial nuestros consorcios eh, Jesús Rodríguez y Hernán Lombardi. Es para nosotros, para todos los miembros del club, es un honor tenerlos hoy aquí. El tema que definió el club, la comisión directiva, es así como la ampliación de la coalición Juntos por el Cambio, un debate con final abierto. Yo ya se los había comunicado a ustedes. El formato que más o menos coordinamos es que Jesús abre unos 15 minutos, después Hernán y después abrimos el debate para todos. Sí me gustaría tomar unos minutitos nada más, porque me parece importante. Con respecto al CV de cada uno de ellos, creo que son importantes siempre para todos nosotros porque nos definen de muchas maneras. Así que me tomé la libertad de hacer un resumen, pero espero que a los interesados les satisfaga. En el caso de Jesús, bueno, obviamente es licenciado en Economía y también es magíster en Relaciones Internacionales y Negociaciones Económicas en Flaxo, yo también. Después voy a tomarme la libertad de pasar a su actuación pública, que me parece muy interesante, como de todos aquí. Obviamente, como sabemos, desarrolló una intensa actividad gremial y estudiantil y profesional, partidaria en la Unión Cívica Radical, obviamente. También representó a la Ciudad de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación en 4 elecciones y fue presidente de la Comisión de Presupuesto, de Hacienda y Autoridad del Bloque Parlamentario. Fue electo convencional nacional constituyente, fue ministro de Economía de la Nación a la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, integra la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Actualmente es presidente de la Auditoría General de la Nación, vicepresidente de la Internacional Socialista y prosecretario de la Fundación ALE. Con respecto a Hernán, que también lo tengo, y que me parece importante. Está. Bueno, obviamente Hernán hoy es diputado nacional por Juntos por el Cambio en el periodo 2021-2025, pero recordemos que en el año 99 ocupó el cargo de secretario de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo lo recuerdo bien. En el 2000 también recuerdo muy bien que fue ministro de Cultura, Turismo y Transporte Aerocomercial de la Nación, una época muy especial para la Argentina. Entre 2007 y el 2015 se desempeñó como ministro de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del ente turismo de la misma. También es muy importante, lo quiero resaltar porque como diplomática de carrera recuerdo esta ocasión que en el año 2008 ocupó el cargo de coordinador de la unidad técnica del G20 y en la Cancillería reconocemos muy especialmente lo que fue eso para nosotros y para el país. Hernán también se desempeñó con el cargo de titular con rango de ministro del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de diciembre de 2015 a diciembre de 2019. Espero que mi síntesis haya satisfecho sus expectativas, porque es enorme lo que han hecho en inmensa actividad en lo público y en lo académico y en lo privado. Así que, sin más, voy a pasarle la palabra a Jesús Rodríguez para el tema del día. Por favor. Sí, gracias, Ceci, muy amable. Un gusto tener la oportunidad una vez más de intercambiar puntos de vista, opiniones, perspectivas y miradas con socios del club.
que yo estoy seguro que cada uno de nosotros disfruta de los intercambios del club y aprende todo el tiempo de las participaciones de sus integrantes, tanto internamente como en los medios de comunicación nacionales. Y ese sentido de pertenencia es realmente muy, muy atractivo. Y también, además, la satisfacción de poder compartir este panel con Hernán, con quien nos conocemos de hace demasiados años, para dar un número. Dejemos dicho solamente que se trata de el siglo pasado, que tenemos un conocimiento mutuo y una relación de trabajo político intensa. A veces coincidiendo y otras no, pero siempre muy respetuosa. Entonces, yendo al tema que nos ocupa, ciertamente es muy relevante, porque la ampliación de la coalición, así como está planteado el interrogante, yo lo pondría en establecer el objetivo de la coalición Juntos por el Cambio. El objetivo que nos proponemos es ganar la elección y gobernar y hacer un buen gobierno. Entonces, planteado de esa manera, uno podría decir que el primer objetivo, ganar, no parece tan complejo. No quiero subestimar para nada, solamente quiero anotar un par de temas. Juntos por el Cambio compitió en 4 oportunidades y ganó en 3 elecciones. Uno podría afirmar sin equivocarse que representa en la sociología electoral el 40% de los ciudadanos. Y sabiendo, como todos sabemos, que las circunstancias no se repiten y no pueden extrapolarse, si uno imaginara que se reprodujera la elección última del año 21 en este mes de octubre, si se replicaran los resultados, Juntos por el Cambio tendría mayoría en la Cámara de Diputados y una situación de paridad en el Senado. Circunstancia inédita en estos 40 años de democracia para una fuerza política de matriz no peronista. Y si se repitieran, insisto, en una hipótesis solamente para establecer un punto de partida, los resultados de la última elección, con solo 2 puntos porcentuales más, se podría ganar en primera vuelta. Este es el escenario de la última registro electoral. Ahora bien, la situación del año 23 adquiere una desafío de una envergadura y una complejidad sustantiva. Déjeme señalar algunos aspectos, algunos cuantitativos y otros cualitativos. Está claro ya que en diciembre de este año, cuando concluya el mandato de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, el ingreso por habitante de la Argentina será inferior al que había al inicio de la administración Fernández. Los argentinos vamos a ser en promedio más pobres que lo que éramos al inicio de la gestión. Se habrá registrado una inflación de 3 dígitos en el año, suceso que acontece por primera vez en el siglo. Hay un desequilibrio de precios relativos sustantivo, ejemplificado tal vez en la brecha del tipo de cambio, que es de más del 100%. Un Estado colonizado por intereses corporativos, facciosos o sectoriales. Una nación que ha visto reducido de manera sustancial la reputación internacional en el concierto global. Indicadores de pobreza de más del 40% y una degradación institucional, un desequilibrio institucional muy marcado. Yo creo que, además de estos datos objetivos, permítame una opinión. A veces tengo la sensación que la élite dirigencial argentina, y cuando me digo esto no solo me refiero a
los actores políticos, de los partidos políticos, tiene una visión un poco subestimada de la magnitud de los problemas que enfrenta la Argentina. Creo que hay una no apropiada cuantificación de la dimensión de los problemas. En mi perspectiva, afrontar estos desafíos requiere tener en mente la necesidad de asentar la acción política en dos pilares fundamentales. El primero, la regeneración institucional de la Argentina. Buena parte de los problemas que explican el atraso relativo y la decadencia de la Argentina, en mi interpretación, está vinculada a la debilidad institucional, la escasa espesura de las instituciones, la anomia social y la desprecio o subestimación de los aspectos republicanos del ordenamiento del sistema político. Y el segundo pilar es, atendiendo a la historia y también a los desafíos futuros, una integración al mundo centrada en una definición, la pertenencia a Occidente, y esto en términos políticos quiere decir poner en el centro de la escena la democracia, los derechos humanos y también el reconocimiento de ser parte del sur global desde un modo de producción capitalista que requiere ser definido sobre bases competitivas. Dicho esto, miremos un poco Juntos por el Cambio después de la última elección. Para mí es muy importante un dato que en general no se pondera, que es el de haber sobrevivido a la derrota electoral. No son muchos los antecedentes de una coalición política que permanece y se mantiene luego de una derrota electoral. La relevancia de esto para mí es muy grande porque ha evitado una de las patologías más desgraciadas de los sistemas políticos de América Latina ineficaces, que es la fragmentación política. Cuando uno mira lo que ha pasado en algunos países y trata de entender los problemas de Chile de este tiempo, no puede dejar de reconocer la implosión de la concertación democrática que gobernó 4 periodos en Chile. Y cuando se pregunta lo que pasa en Perú y la inestabilidad institucional, tampoco puede ignorar la fragmentación política que distingue a ese país de América Latina. Y si además de ello la fragmentación política se expresa en un país donde tiene una altísima relevancia una fuerza política definidamente populista, entonces haber conseguido estabilizar la coalición Juntos por el Cambio después de la derrota electoral es para mí de una relevancia que debe ser subrayada. Segundo, esta coalición que sobrevivió al resultado electoral adverso se pudo dar reglas de juego fundamentales. Tal vez no las más actualizadas o más deseables desde la perspectiva de todos los que nos integramos, pero no menores. Y déjenme dar un ejemplo de eso. Esas redes de juego han determinado, y fue respetada su funcionamiento, que las eventuales incorporaciones de fuerzas políticas a la coalición requerían de la unanimidad de sus partidos integrantes. Al mismo tiempo, y de nuevo, pensando en el día después de la última elección presidencial, la definición de avanzar en formulación de un programa común y compartido por parte de la fuerza coalición Juntos por el Cambio. Se ha trabajado muchísimo, tal vez no ha sido todo lo público que se perciba, pero el trabajo y el esfuerzo ha sido enorme.
Y déjeme darle, aquí hay gente con experiencia parlamentaria, dos ejemplos de los resultados, los subproductos positivos de ese ejercicio de trabajo común. Y Hernán podrá dar cuenta de lo que voy a decir. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no hubiera habido un trabajo interno de parte de las fuerzas políticas y de los equipos técnicos en relación a este tema, hubiera sido muy sencillo, muy fácil, muy atractivo para los legisladores votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubiera sido una situación muy atractiva, fácil para el aplauso, fulbito para la tribuna. No se hizo. Y en la misma línea, la votación reciente en relación a la moratoria previsional, donde de nuevo los bloques legislativos votaron unánimemente en contra. Algo que no es simpático, no es atractivo para la opinión pública, pero es el ejercicio de una responsabilidad que es el resultado de un debate y una discusión donde hubo una muy adecuada interacción entre la reflexión técnica y la decisión política. Por último, diría yo que hay un punto referido a el sistema de selección de candidatos, las PASO. Aquí de nuevo hubo una muy firme acción de los bloques legislativos para evitar que se cambiaran las reglas de juego en la mitad del juego. Y el mantenimiento de la PASO es un ejemplo de eso. A mí me gustaría, en mi opinión personal, que hubiera dos objetivos de corto plazo para el Congreso. Uno es que los legisladores nacionales que accedan al Congreso y los que formen parte y los que continúan en sus mandatos formalicen de manera expresa su adhesión al programa de la coalición antes de la elección. Y en segundo lugar, que se concrete la unificación de los bloques en una sola fuerza legislativa. Me parece que sería muy positivo pensando en los desafíos que tenemos por delante. Mi último punto tiene que ver con este punto de la ampliación de las coaliciones. Estamos en una era de coaliciones, eso pasa en el mundo, en Europa por la existencia de regímenes parlamentarios y también en nuestra región de América Latina, a pesar del presidencialismo. Los ejemplos de Brasil, de Uruguay y Chile muestran que es viable los llamados presidencialismos de coalición, donde, para decirlo sintéticamente, si hay un programa, si hay un gobierno, la coalición de la primera vuelta no siempre es igual a la coalición de segunda vuelta en caso que suceda. Antes, al contrario, la coalición de segunda vuelta es más amplia que la coalición de la primera vuelta. Y más aún, terminada la elección, es razonable ver o esperar que la coalición de gobierno sea aún más amplia que la coalición de la segunda vuelta. A partir de una acción oficial de el binomio presidencial elegido, que acá sí voy a terminar, que requiere de un diagnóstico preciso, de un programa integral de gobierno, de la existencia de equipos con mística y un liderazgo claro, del sostén político dado por una mayoría parlamentaria estable y al mismo tiempo una licencia social conseguida para el programa de transformación que la Argentina requiere. Dejo para después, si no alargarme, y en la conversación, si les parece bien, yo tengo anotada algo que son lo que podríamos señalar las lecciones aprendidas, al menos en mi caso, de nuestra última experiencia de gobierno en el año 15 y 19, y también podríamos conversar, en el caso que lo crean interesante, algunas diferencias políticas
en relación a este año 23 y cómo se compara con lo que fue la Argentina del 83, pensando en estos 40 años de democracia. Pero en todo caso eso queda para después. Muchas gracias. Ahí está, desmuteada. Muchas gracias, Jesús. Pasamos entonces a dar la palabra a Hernán Lombardi. Por favor, Hernán, ¿estás por ahí? ¿Y qué tal? Bueno, muchas gracias a todos, gracias al Club Político. La verdad que a veces uno no tiene tiempo de leer toda la enorme cantidad de material que se genera, pero cuando se hace el tiempo, uno no puede dejar de notar cómo se enriquece la discusión, cómo uno aprende de cada uno de los consocios. Así que primero un agradecimiento por organizar la charla, y como siempre un placer charlar con Jesús, tipo a que admiro, quiero y respeto. Para ir derecho al tema, uno podría tener varios enfoques sobre la coalición. Voy a tratar de eludir algunas consideraciones más prácticas, más teóricas, sino algunas cuestiones más prácticas. Primero decir, para no repetirnos, que coincido en términos generales con el diagnóstico de Jesús sobre la situación argentina, así que no lo voy a repetir. Agregaría solamente algo que él insinuó, que es, yo creo que es todavía más profundo, que es la crisis de representación. La representación está en un lugar bajísimo y tiene que ver con lo que para mí es una de las principales deudas de los 40 años de democracia, que son no haber podido demostrar fehacientemente y sobre todo convencer a nuestros conciudadanos que mejores instituciones, mayor calidad institucional, más vigor en la calidad del funcionamiento de distintos poderes y del sistema federal redunda en el beneficio de las condiciones de vida de todos los argentinos, en particular de los sectores más necesitados. Ese vínculo, que para mí es el vínculo esencial entre mejores instituciones y mayor calidad de vida, es un vínculo que a veces queda o ha quedado en un plano teórico y no lo hemos conseguido que una buena parte de la población lo haga carne. Si no, no sucederían las cosas que suceden. Pero también admitamos que vivimos en un mundo donde la crisis de representación no es un fenómeno solo argentino, sino que Occidente se debate una gigantesca crisis de representación. Jesús puso algunos ejemplos americanos, Chile, Perú, pero no podríamos agregar también algunos buenos ejemplos de Europa Occidental, donde vemos que el tema de la representación cruje en un mundo hipercomunicado por un lado, pero esa enorme libertad que permite las nuevas tecnologías simultáneamente tiene o conlleva enormes restricciones. Lo que parecía como la gran oportunidad de Internet y de las redes, por decirlo sencillamente, empieza a verse un montón de riesgos ahí mismo, y que lo que parecía como una cuestión casi vinculada a formas más directas de la democracia, hoy eso por lo menos tiene una mirada crítica en buena parte de Occidente. Y por supuesto, respecto de esto, el gran problema como desafío político de la fragmentación. Frente a una sociedad que se hiperfragmenta, prácticamente que se llega a la microsegmentación de muchas situaciones sociales y económicas, pero también culturales, cómo hacer que la representación política no tenga simultáneamente un fenómeno de fragmentación, y ahí aparece la revalorización de las coaliciones. La valorización de las coaliciones como buscar, para decir palabras sencillas que todos entendemos, la unidad en la diversidad. En ese marco, podríamos profundizar mucho más, en ese marco de crisis brutal de la Argentina, nace Juntos por el Cambio, nace primero con su primer nombre de Cambiemos, y después lo que hemos venido viendo desde 2015 hasta la fecha. Yo parto de una hipótesis básica. Hay que cuidar la coalición.
Hay que cuidarla en términos de representación política, cuidarla porque, bueno, voy a hacerlo por el contrarrecíproco, por el absurdo. Los argentinos estamos bastante mal. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos Juntos por el Cambio? Yo dejo la pregunta abierta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos este mecanismo de representación? Yo nunca creo en las ideas de cuanto peor, mejor. Es decir, si esto volara por el aire, ¿cuál sería el sistema? No, yo creo que hay que cuidar la coalición, supuso muchos aspectos positivos del funcionamiento de la coalición, y además pasamos al argumento más obvio. La coalición sigue existiendo, por lo tanto, es un elemento positivo. Y además ha demostrado algo que para mí no es poca cosa, que, aunque parezca lo que voy a decir una tautología, una verdad autoevidente, es se llegan a los acuerdos de lo que se puede acordar. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me gustaría un funcionamiento más institucional. Hace años que vengo peleando por una institucionalización más grande de Juntos por el Cambio. Pero la verdad, se acuerda lo que se puede acordar. A veces uno, por forzar una mejor posición institucional, crujen demasiadas cosas. Así que ahí yo creo que más que pereza de los dirigentes en el tema de institucionalización de la coalición, ha habido sabiduría. Y Jesús ponía la regla así como una la regla de oro, como cualquier club, como este mismo club. El problema es cómo se asocia a la gente. ¿A quién acepto como socio del club? Es como evidente, ¿no? Ahora, fíjense una cosa que a mí siempre me preocupó, sobre todo en los últimos tiempos, que nadie decía, esa regla de oro de la coalición, es decir, para incorporar un nuevo socio se necesita unanimidad. Está escrita una resolución recién de hace 3 meses, así como de costado. Y en realidad se hizo por el temor de algunos a la incorporación de Milei, pero no está muy formalizado. Sepamos también, a lo mejor estoy atravesado por las tareas que tuve que hacer en el último tiempo, de escribir el reglamento de la alianza, cosa que hicimos con un grupo bastante pequeño hace 2 semanas, que de acuerdo al sistema jurídico imperante en la Argentina, esto a veces no lo decimos mucho porque es una mala noticia para el conjunto de la sociedad, Juntos por el Cambio caduca cada vez que termina el sistema electoral. Terminan las elecciones, al mes se rinde todo y termina Juntos por el Cambio. Y se vuelve a inscribir para la próxima elección. No hay un funcionamiento jurídico establecido. Por lo tanto, la regla esta, incluso es una regla como débil, insisto. No me preocupa que si es débil, pero eso refleja lo que pasa al seno de la coalición, está bien, porque si la quisiera hacer madura y no cumple el objetivo de cuidarla, estaría cometiendo un error. Ahora sí, de nuevo, en el nuevo reglamento escrito, que insisto, durante las elecciones, se estableció la regla de la unanimidad para los ingresos, con una división no muy simpática, pero real, entre los partidos fundadores, incluido ahora Pichetto, y el resto de los partidos que adhieren. Ese es un punto que siempre hay que mirarlo, que es la cuestión jurídica o la naturaleza jurídica de la coalición. Ahí hay un punto que es, para mí, uno de los más positivos de todo esto, que es la permanencia de la coalición permite que los aprendizajes realizados se formalicen en algún lugar. Yo creo que no hay nada más desesperante ni para la vida personal de cada uno, pero así también para la política, que el aprendizaje se disperse. Y yo creo que el mantenimiento de la coalición permite que los aprendizajes se formalicen o se tomen en cuenta o se inscriban en el mismo seno de la coalición, cosa que no me parece poca cosa. Dentro de ese aprendizaje podríamos tener muchos. Para mí hay uno central que podemos tocar después con más tiempo, que es de una titularía como una evolución de una coalición electoral, como fue 2015, a una coalición parlamentaria, a una coalición de gobierno. Ustedes saben que trabajó en el equipo de Patricia, creemos firmemente en una coalición de gobierno. Acá hay que formalizar una coalición de gobierno.
Primero porque es lógico y natural que eso fortalezca en una tempestad como la que vive y vivirá la Argentina, sé que tiene que ver con cuestiones de coherencia y consistencia. Por supuesto, alrededor de un programa y de una construcción de un... Me gustó mucho lo que dijo José Tejus, de un equipo con mística. Acá esto no da para equipos fragmentarios o de pequeños agregados. Acá el equipo tiene que tener una mística propia dentro de una coalición de gobierno. A mí, respecto de esto, obviamente surgió, y en esto de cuidar la criatura, yo voy acá a ir muy despacito con una noción que no quiero sacarle más jugo, que es la noción de bloque histórico. ¿A quién queremos representar? ¿Cuál es el bloque histórico que va a desplazar el bloque del populismo en la Argentina? No quiero ponerme muy de la teoría gramsciana, no quiero ir por ahí, pero sí decir que el bloque histórico del cambio es más amplio que lo que estamos representando y me bastaría para plantear un pequeño desafío exclusivamente a modo de pregunta. O de programa ya. Hay tareas que hay que hacer desde nuestra perspectiva de inmediato. Por ejemplo, las cuestiones fiscales o monetarias no pueden esperar. En eso el gradualismo no nos fue bien. En cambio, sí creo que hay que ser más gradual en otras cuestiones que tienen que ver con la economía real, que paso a expresar, tratando de conectarlo con la noción de lo que debiera ser el bloque del cambio en la Argentina. Parte de nuestra entrada al mundo y en la economía occidental significa la formalización de una economía a todas luces informal, tanto en su modo de producción y particularmente en sus relaciones laborales. Creo que no hay discusión que una economía formal, o mejor dicho, el alto nivel de informalidad en la economía argentina significa una anomalía, una de las muchas que tienen, que impiden otras cosas. Ahora, nosotros estamos reflexionando mucho y quisiéramos compartir esta reflexión sobre la necesidad de una cierta, vamos a usar una palabra a veces denostada, gradualismo en la formalización. Lo digo con cuidado, las palabras a veces te llevan más allá de lo que uno quiere ir, pero para ser clarísimo y práctico, la señora que vende pasteles fritos en la estación de José C. Paz no tiene factura. Probablemente no desconozca la bromatología. Ahora esa señora es parte de un sujeto histórico para el cambio de la Argentina. Esa señora que vende empanadas fritas no se rindió, no fue seducida por el populismo y si cobra un plan igual quiere seguir progresando. El señor que tiene, yo digo, con lo caro y el desastre que funcionó con los ingresos en la Argentina y que la ropa, particularmente la indumentaria, se ha puesto inaccesible para mucha gente. El que se pone, el que tiene un tallercito y le arregla, como decía, no quiero denotar la edad, pero los cueritos pitucones, o le hace el dobladillo al pantalón, o le cambia el cuello a la camisa. Hoy, ese está negro, así está informal. Pero esa informalidad, pero ese es un sujeto del cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado en el discurso político de que no nos viva como una amenaza. Él nos tiene que vivir como un aliado, no como una amenaza. Insisto, la señora de las empanadas fritas o el señor del pequeño taller de indumentaria. Ni hablar en las provincias del norte, donde todo esto es mucho más evidente. Digo, entonces, la idea de gradualismo o velocidad del cambio tendría que tener que ver con lo que le pasa a la sociedad. Y no es solamente la mirada sobre el Estado, que en lo cual yo sí creo, o creemos, que la velocidad tiene que ser rápida, enorme y profunda. Pero no necesariamente con lo que pasa en el seno de la sociedad. Por supuesto, esto también me remite a una fuerza que ha crecido evidentemente, que es, no quiero polemizar sobre eso, sino es los libertarios alrededor de Milei, que más allá del fenómeno antisistema, que obviamente es el central, o del fenómeno de un liberalismo económico, mejor dicho, un anarcocapitalismo económico
tiene algún valor, pero si uno mira las cuestiones más vinculadas a la producción, ojo, que también hay una representación política de un sujeto histórico que nosotros le queremos disputar, que es, de nuevo, para ser muy brutal, la señora que vende empanadas, el José Cepaz, que se puede sentir amenazado por una fuerza como nosotros cuando tiene que sentirse aliado de una fuerza como nosotros. Ese discurso de decir, el Estado vino para joderte, Juntos por el Cambio es parte de esa fuerza que viene para joder. Sintéticamente eso, me pareció que eso amerita una reflexión bastante profunda y que nos lleva inmediatamente al problema de la amplitud. En los últimos tiempos, no sé cómo estoy de tiempo, obviamente ha surgido la polémica alrededor de la incorporación del schiarettismo. Sabemos lo del peronismo federal, no ponerle nombres. Y ha surgido, y ha estado en todos lados, y fue bastante virulenta. Y quiero adelantar que no lo daría como un capítulo cerrado, porque podría ser que haya gente o partes dentro de nuestra coalición que sigan insistiendo en esa visión, más allá de no haberse formalizado en la actualidad. Yo queremos decirlo con toda claridad lo que se piensa. Por un lado está el sentido. ¿Cuál es el criterio de representación de esa fuerza política? ¿Por qué? ¿A quién representa? ¿Amplía realmente la base de sustentabilidad de un futuro gobierno, no solo electoral, sino un futuro gobierno? Primera pregunta. ¿Me escuchan, Tessy? Yo sí, ¿qué pasa? ¿Alguien? Sí. Yo estoy bien. Lo que puso en crisis, más allá del sentido, que obviamente es la cuestión final que tenemos que discutir, fue el método y la oportunidad. El método de un ingreso rápido, sin consulto, pone en crisis realmente a la criatura que tenemos que cuidar. El método, tanto como fue la incorporación de Pichetto en 2015, cuanto la Desperte este año, tuvo un procedimiento, malo, bueno, torcido, chueco, pero tuvo un procedimiento. No fue al calor de la inmediata disputa electoral. Yo el tema de Pichetto fui testigo presencial. Hubo una apertura razonable en la discusión sobre la pertinencia de la incorporación de Pichetto, en ese caso de Pichetto en términos individuales, cuestión que es también bastante diferente, Pichetto en términos individuales o una fuerza política. El cuestionamiento sobre el sentido, y tiene que ver también con el método que se eligió para discutir a través de los medios la presencia del peronismo cordobés. Y el tercer elemento es la oportunidad. Estás en el medio de una elección cordobesa, elección que no terminó porque, como ustedes saben, seguimos discutiendo las elecciones en la ciudad de Córdoba en pocas semanas. La oportunidad, evidentemente, de plantear que los cordobeses son gente lo suficientemente, podría decir esquizofrénica, pero a lo mejor puedo decir sofisticada desde el punto de vista electoral, que tienen que votar contra Schiaretti y contra la desintegración de las instituciones cordobesas en 20 años de Schiarettismo a nivel cordobés, pero hay que apoyarlos a nivel nacional. Bueno, esto nos lleva al problema que me parece que es el último, el clave, es ¿cuál es nuestra identidad? Porque en el fondo la pregunta última, cuando te tocas ahí, es la pregunta básica de cualquier organización política o no política. ¿Quién soy? ¿Quién somos? ¿Quiénes somos? Un club que deja entrar a cualquiera no es nada. Todo es nada. Y es así la vida. Porque la verdad que yo he sido diputado el último año y medio, la diferencia es entre Schiaretti y Massa, y que me la vengan a explicar. Me la vengan a explicar, porque cuando votan, esos 4 o 5 diputados que tienen, dada la composición actual de la Cámara, son los que reflejaron el fiel de la balanza de un lado o del otro. Tuvieron un enorme poder, con 4 o 5 diputados tuvieron un enorme poder. Entonces, reproducir esa situación invierte la secuencia lógica de los hechos. Vos primero tenés que ir, en otra perspectiva, desde tu identidad, a juntar la mayor cantidad de apoyos posibles que se van a expresar en bancas.
Después tendrás que ganar las elecciones. Y después, por supuesto, después con la situación de poder que te da el voto popular, tendrás que buscar los acuerdos necesarios para el cambio. Ahora, si invertís la secuencia de los hechos, ya no sabes cuál es tu identidad y probablemente tenga malos resultados, no solo en términos electorales, sino en términos de cómo armás una coalición de gobierno. Para mí ese es un tema muy, muy, muy clave y quería terminar con un punto, de nuevo tomando el tema de Jesús, la parte positiva. La fundación y las 4 fundaciones han trabajado muy bien. El reglamento de la coalición es razonable. Pasamos de un régimen, si querés, no es de unanimidad, pero de 7/8, un régimen que requiere una mayoría muy fuerte para la mayoría de toma de decisiones, lo cual asegura la convergencia de las decisiones tanto en el órgano de gobierno de Juntos por el Cambio como en la Junta Electoral, que obviamente en estos casos es muy clave. Diría que esas cosas son razonables y han funcionado bien. Sí me quedaría con la pregunta final de Jesús, con la cual yo coincido. ¿Se subestima o no la crisis? Las dirigencias argentinas, las políticas, las económicas, las empresariales, las sindicales, ¿subestiman la crisis? Y yo me inclino a decir que la respuesta es sí. Se está subestimando una crisis sistémica que tenemos, que tiene que ver con muchas cuestiones que hemos perdido, que va a ser muy difícil recuperar. En particular, estoy pensando no en la economía, sino en los temas educativos, de cultura de la convivencia, donde el retroceso es brutal y la vuelta a un sistema de valores nuevos, para ser sencillos, compatibles con los valores de Occidente en el siglo XXI, parece que la crisis es mucho más profunda de lo que nosotros vemos y que el populismo ha acumulado algunos triunfos, si bien actualmente está en retroceso, pero la penetración en el sistema educativo, cultural, lo que se llamaría la superestructura cultural ideológica, me parece que es enorme y está totalmente subestimada por buena parte de la dirigencia. Después la seguimos en la pregunta. Gracias. Ok, Hernán, muchas gracias. Están abiertas las preguntas. Tengo a Ricardo Gerardi como primer persona que pidió la palabra. Gracias. Así que, Gerardo. Muchas gracias, muy interesante ambas exposiciones. A mí me gustaría centrarme en una pregunta para los dos, pero en base a lo que dijo Hernán respecto a la identidad y al bloque histórico. El kirchnerismo está usando como lema para atacar la identidad de Juntos por el Cambio es "se viene la derecha", ¿no? Entonces me parece que ese lema, esa argumentación, habría que en la comunicación política que Juntos por el Cambio tenga, debería tratar de responderse bien claramente. Yo creo que en general no hay problema en coincidir con el tema del desarrollo. Y ahí incluiría, digamos, amplios sectores de la dirigencia política del oficialismo y de la oposición. Por ejemplo, digamos que hay que desarrollar la energía, hay que desarrollar la minería, hay que desarrollar el agro. La dificultad ahí siempre es el cómo, ¿no? Y el rol del Estado en todo eso. Pero sobre que hay que fomentar el desarrollo creo que no hay mayores controversias. El problema central radica en que el oficialismo no quiere hacer un plan de estabilización, por lo que ellos llamarían un plan de ajuste, y no tiene una propuesta clara para combatir la inflación. Entonces pasaron de un poco de inflación a una gran inflación con el peligro que eso se desborde. Ahí no tienen respuesta. La respuesta es la que dice Cristina, digamos, que Massa sonríe pero no le dice nada, que es teléfono para el ministro, controlar las ganancias excesivas de las empresas. Y sabemos que esa no es la solución.
Entonces, ahí me parece que hay una grieta que se puede trabajar entre lo que es el peronismo republicano. Yo incluiría a Rubinstein y Massa, a pesar de que eso es políticamente incorrecto, de que ellos estarían dispuestos en algún momento a hacer un ajuste. Pero, digamos, Cristina y el kirchnerismo no lo permite. Entonces, concluyo, ser de derecha es reducir la inflación, sería. ¿Cómo es eso? ¿O ser de derecha es querer que tengamos una macro ordenada? Me parece que ahí hay un gran desafío. Gracias. Estaba muteada, perdón. No sé quién quiere tomar la primera palabra, Hernán Jesús. La pregunta es para los dos. No, gracias, Ricardo. Un par de comentarios que no pretenden ser respuestas, no agregar razonamiento. Yo hablé de la calidad institucional y de integración al mundo como dos pilares insustituibles de la posibilidad de superar la crisis en la Argentina, partiendo de la base que existe una asociación positiva entre densidad institucional y progreso social. No casualmente, los 3 países de América Latina que son considerados democracias plenas son no solo los que tienen mejores resultados económicos y sociales, no solo los que tienen menor percepción de corrupción, no solo los que tienen y han mejorado han tenido satisfactorios respuestas al COVID en términos relativos. Entonces, claramente la calidad institucional es, y este es el argumento político que a mí me gustaría que hicieran los candidatos de la coalición, que no se dejaran ganar con esa idea de que es un problema de los abogados, la calidad de las instituciones. No, tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de los argentinos. Y lo mismo con la integración al mundo, salir de ese círculo bolivariano que subestima los derechos humanos y descree de la validez de la democracia, eso hay que salir a denunciarlo todo el tiempo. Pero al mismo tiempo ese programa y ese debate político tiene que tener como eje que nuestros objetivos son la competitividad económica, es la cohesión social y es también la ejemplaridad de los gobernantes. Digo, para salir de la discusión derecha, izquierda, ajuste, productivismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera. Me parece que no hay que entrar en esa discusión y formular un planteo por la positiva, denunciando que, vamos a decir las cosas como son, la Argentina no crea empleo privado, está estancada, es una de las economías de Occidente que puede expresar después de, junto con Cuba y Venezuela, regresión en su desarrollo. Esto no es una cosa menor. Este es el drama de la Argentina y que la combinación de populismo económico, populismo político y facilismo económico y movimentismo como ejercicio de la acción política nos ha traído hasta acá. Me parece que hay que tener un debate en los lugares que corresponda sobre este tipo de cuestiones. Sí, Hernán, ¿algo que agregar a la pregunta de Ricardo? Sí, obviamente en términos propagandísticos, Ricardo, la propaganda en el peor sistema, la peor manera de los regímenes autoritarios, ¿no? Pero el tema de se viene la derecha, la verdad que ya no engaña a nadie. Uno puede dedicar una cantidad de tiempo a eso, pero la verdad que son categorías, puede discutir qué vigencia tienen en el siglo XXI, pero por otra parte,
Después de la categoría uno puede discutir la vigencia. Desde el punto de vista del efecto propagandístico, y eso sí lo tenemos bastante investigado, es nulo. Solamente le sirve para un pequeño núcleo de fanáticos que los acompaña, muy subsidiados por el aparato estatal. Respecto a la segunda, y había ahí sí una cuestión que yo haría un punto, que en realidad, te digo, fue también la experiencia 2015-2019. Eso saben que yo tenía rango de ministro de Medios Públicos. Como tal, acompañaba al jefe de gabinete en todas sus visitas a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación, que cumplimos rigurosamente, siempre es bueno decirlo, según el mandato constitucional, y que este gobierno lo empezó a cumplir parcialmente recién ahora, pasó un año sin que fueran a la Cámara de Diputados, al Parlamento. Pero para mí siempre una experiencia de un enorme aprendizaje ver cómo los sectores más radicalizados del kirchnerismo subsumían en su discurso en 2015-2019 a lo que uno podría decir los sectores más moderados, digamos, Perotti o Schiaretti. Sí, qué sé yo, podían opinar distinto, y ojo, esto puede denotar una cuestión llamada gorila, pero la verdad que no, quiero que tiene que ver con cuestiones eminentemente prácticas. Todos los gobernadores que en reserva, o los diputados o senadores, expresaban sus diferencias sobre, llamémoslo, la cámpora o el kirchnerismo o las partes más radicalizadas, eso lo decían en privado, cuando se expresaban en público, actúan como un bloque. Y esto este año y medio no cambió. No, yo pondría un fuerte signo de pregunta sobre esa, que yo entiendo que exista, pero sobre esa expectativa de que puede haber tipos dentro de ese bloque que estén dispuestos a tampoco me gusta llamarlo ajuste, pero a llevar a la economía argentina un funcionamiento racional. Ahí sí, en términos propagandísticos, diría a un desajuste de la parte creativa de la economía, de la innovación, para que la parte que ha crecido, datos que siempre yo digo, el peso del Estado. A mí no me gusta tirar muchos datos porque como ingeniero suelo tirar demasiados datos. El peso del Estado pasó del primer Néstor a la última Cristina del 22 al 35%. Acá prácticamente se creció el Estado un 75%. Esto, digamos, ¿sobre qué pasó todo esto en la Argentina que no cambió un ápice sus índices de productividad y por supuesto no mejoró ni remotamente sus infraestructuras? Yo, una cosa, como decía Néstor, léanme los labios y pues mueren lo que hago. Yo no veo ninguna vocación, y mucho menos el ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, en caminar por esa dirección. Yo creo que simplemente ya es un análisis mucho más coyuntural. Él usufructúa cuando va a Washington, dice, ojo que acá atrás tengo al lobo feroz, ojo que si me voy yo, está el lobo feroz y la bruja cachabacha, y viene a comérselos a todos para lograr algunas pequeñas ventajas en su negociación. Pero no es más que eso, no hay una vocación real. Pasó mucho tiempo manejando todos los instrumentos de la economía como para pensar en eso alguna voluntad. Yo no creo, francamente, que ahí haya mucho para sumar. No quiero ser escéptico, habrá que ver si estás en las elecciones frente a un derrumbe total del kirchnerismo, a lo mejor tenemos otro escenario en noviembre. Pero si eso no sucediera, yo francamente no lo veo y tiendo a ver más bien una defensa casi corporativa de las posiciones históricas del kirchnerismo, acompañado a regañadientes, pero acompañado por el grueso del peronismo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Tengo a Jorge que pidió la palabra. Jorge, ¿estás muteado? Hola. Ahí estoy. Ahí estás. Bueno, en principio, muchas gracias a Jesús y a Hernán. Parece que han sido dos exposiciones muy interesantes, complementarias.
Y quiero preguntarles, por una cuestión que me parece central. Hernán habló del desprestigio, de la degradación que está sufriendo la política democrática en el mundo entero y los cuestionamientos, la crisis de representación. Decía Hernán, creo que en esto hay coincidencias, y me pregunto, estamos en un momento de internas, estamos en, digamos, esta etapa que estamos atravesando es la etapa de las internas, de definir candidatos. Primera cuestión, y creo que es muy importante para el tema del descrédito de la política, bueno, ¿cuáles son los límites que tiene una discusión interna en una coalición? Hemos visto estos días, y yo creo que esta es una de las preocupaciones centrales, por lo menos que circula, en torno a, por así decirlo, quienes tienen una vocación definida por apoyar a la oposición. Que me parece que, como decía Jesús, hay una interesantísima posibilidad de que sea una mayoría consistente para las elecciones generales. Pero me parece que estamos en un riesgo grande, que es el de, bueno, los límites de la discusión. ¿Qué posibilidades hay? A ver, voy a dar un ejemplo. Una cosa es discrepar con cuestiones metodológicas de procedimiento, incluso con posicionamientos frente, por ejemplo, a la política de alianzas. Otra cosa es acusar a uno de los candidatos de la propia coalición de que si triunfa va a haber una cacería y una... Bueno, hemos escuchado algunas de estas cosas. No quiero centrarlo ahí porque no me parece importante, pero sí, vuelvo a decir, me parece fundamental porque la sociedad está mirando. Yo creo, como bien lo decían Jesús y Hernán, hoy el problema central no es discutir con el kirchnerismo testimonial, con el grupo más radicalizado del kirchnerismo, que está en retirada, que está, digamos, degradado en la sociedad porque los resultados son espantosos de a dónde nos ha llevado. Pero sí, la discusión es muy grande en el sentido de revalidar títulos por parte de la dirigencia opositora, revalidar o convalidar títulos en imágenes, títulos en, bueno, yo me inclino por esto, o hoy está un poquito más desactivado el fenómeno Milei, que también creo que nosotros, los periodistas, hemos ayudado a construir como fenómeno exagerado, pero bueno, da rating, se sabe que la desesperación por la audiencia es primordial, pero lo cierto es que hasta hace 2 quincenas estábamos todos pensando, se hacían hipótesis terroríficas en cuanto a la posibilidad de que Milei se colocara como uno de los, todavía no está descartado que una sociedad cansada pueda suicidarse, a pesar de lo que decía Perón, que los pueblos se suicidan, yo creo que a veces sí. Entonces, nada, insisto, me parece que es fundamental y preguntarles a ustedes si hay posibilidades de regular esto para que en todo caso el debate se concentre en las ideas y no se concentre en cuestiones que suscitan desconfianza profunda en los votantes. Bueno, pregunta abierta. No sé, Hernán, si estás con voluntad de comenzar a dar una respuesta, o Jesús, elijan ustedes. Yo voy a ser breve, Tessy, Jorge. Hay límites que para mí son 2. En términos políticos, programáticos, está el programa que se ha trabajado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo vengo y digo, quiero dolarización, bueno, eso no está en el programa. Entonces, no vengas con eso. Así que me parece que ese es un punto. Y el otro límite es la descalificación personal. Me parece que esos son los 2 límites conceptuales y de estilo, llamémoslo así, que deben estar muy firmes y muy preestablecidos en la discusión política.
Gracias, Jesús. Hernán, ¿algo para A mí agregar? me parece una excelente pregunta la de Jorge. Obviamente el tema programas pone un límite, programas consensuados además. Acá nadie está pensando en dolarización en ningún lugar. Obviamente los agravios personales nunca ayudan, pero me gustaría dar una respuesta más optimista. Y yo creo que hasta ahí va a llegar. A veces, calculen que hoy se cerraron la lista sábado, hoy no sé, ya yo estaba terminando, pero hoy es jueves, y inmediatamente surgió una escalada verbal fuerte que viene de otras escaladas verbales. No se entró, hubo varios de nosotros que propusimos que hubiera una especie de comité de buenas prácticas. En la PASO, que yo intervine activamente, que no era de Michetti y Larreta en el 2015, eso funcionó, existió. Digo, esa pues fue competitiva, la de Ernesto Carrió y Mauricio. Yo nunca dejaré de hacer un gran homenaje personal y político a Ernesto, que permitió que eso se desarrollara con un gran sacrificio personal, pero asegurando a su vez bancas para la Unión Cívica Radical. Pero más allá de las historias, funcionó en ese momento, en esa que era más competitiva. Recuerden la sucesión, lo que significaba para el PRO en ese momento, porque en ese momento era el PRO solo, la sucesión de Mauricio en la ciudad. Bueno, pero con un razonable comité de buenas prácticas se acotaron los problemas de destrucción de la marca y de la identidad. Hoy esto que se intentó hacer no fue conseguido. Así que se entra en un proceso electoral competitivo sin ningún instrumento de cuidado general. Obviamente ahí encierra un riesgo. Esa sería la parte más pesimista. La parte más optimista de la situación no depende de lo que hicimos los dirigentes, sino depende de la gente. Los argentinos eligieron Juntos con Precambio como herramienta alternativa al kirchnerismo, cuestión que nos llevaría a una segunda pregunta. ¿Juntos por el Cambio es simplemente una coalición anti-K o es una coalición propositiva? Y es la pregunta. Nosotros aspiramos a una coalición propositiva, sobre todo porque si no sería, perdónenme la expresión, muerto el perro, se acabó la rabia. Si no hay niño, pierde la razón de ser nosotros. Entonces nosotros estamos pasando una coalición nítidamente propositiva donde combinemos las buenas prácticas económicas con el desarrollo de las fuerzas productivas y obviamente con una mejor integración al mundo y la clara pertenencia a Occidente y la mejor calidad institucional y una revolución educativa en la cual insisto. Pero ese límite, digamos, que la gente nos eligió para esto, es la que pone más límites al conflicto. Acá todo el mundo sabe, y no sé si por convicción o por conveniencia, que el que saque los pies del plato o que se vuelva muy agresivo va a ser sancionado por la gente. Y hasta ahí llego. Esa cuestión me hace ser más optimista, no me hace ser optimista que no pudimos construir ningún mecanismo, llamémoslo, no digo de resolución de conflictos, sería demasiado ambicioso, simplemente de buenas prácticas. Entonces tenemos el programa, tenemos las candidaturas tienen diferencia. Claro que el tema es que, más allá de los programas, en el cómo se encierran muchas diferencias. Yo no quiero pasar por falsamente optimista. Hay diferencias en el cómo, hay diferencias en el carácter de la coalición, y bueno, esto se dirimirá en agosto. Nadie va a sacar los pies del plato. Un último punto con respecto a un comentario que hizo Jorge Sigal. Si bien todas las investigaciones muestran algún nivel de estancamiento, casi diría de declive
de Milei, ojo que ese declive es desde un punto muy alto, ¿eh? No es que se está cayendo del primer piso, está cayendo del 9º piso. O sea, no demos nada por bueno. Ahí nuestras investigaciones hoy diría, no está esto en la elección de tercios, como antojadiza e inteligentemente llama Cristina Fernández para intentar generar una situación de confusión y dispersión. Esto no es una elección de tercios y se ha ido alejando una elección de tercios, pero no creamos que la fuerza de Milei está totalmente desplomada. No es así. Muy bien, gracias, Hernán. Tengo anotado para una pregunta a primero Claudio Ósilo. No, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación al club y segundo, a los disertantes. Me pareció muy interesante. Una serie de preguntas. En realidad, tengo 4 consultas para hacerles, se las voy a hacer rápidamente. Algunas en función de lo que se ha dicho. Jesús decía que hay una desacreditación de la política y esto es evidente. Es así. Más que de la política, diría de los políticos. Y evidentemente todos creemos que los políticos están resolviendo sus cosas y están lejos de las necesidades de la gente. Este es un problema esencial que ve la gente y que por eso realmente se aleja de la política. Y creo que una cosa evidente que se está dando últimamente en las elecciones es la baja participación de la población. Segundo término, está relacionado con alguna pregunta que se hizo recién, que también Jesús decía que ha sido muy importante mantener la coalición desde que se perdió el gobierno. Pero creo que las peleas públicas que se han hecho últimamente, no solo por lo público, sino por lo agresivo que ha sido, evidentemente está marcando una situación que no solo preocupa a los dirigentes, preocupa a la gente. Y se los voy a comentar, porque yo soy de Neuquén. En Neuquén hubo una elección a gobernador hace poco, y hubo un estallido del PRO y de la Unión Cívica Radical que se dividieron y apoyaron distintos candidatos. El candidato de Juntos por el Cambio sacó 3,8%, ¿sí? Y era, digamos, el apoyo de una parte tanto del PRO como de la coalición cívica y de la Unión Cívica Radical. Luego se fue una parte con Rolando Figueroa, que fue quien ganó, en definitiva. Creo que es un problema serio ver hacia abajo qué es lo que está sucediendo. Otra cosa que recién marcaba Hernán, que a mí me preocupa, es la escasa información que la gente tiene sobre las plataformas políticas que se proponen. No hay, la Reta anunció hace poco, ayer o antes de ayer, de que día a día, no sé, una de sus propuestas las dará por día dentro de los 45 días que faltan para las PASO. Me parece que debería la gente conocer básicamente las centrales. Hablando en su momento acá con Hernán Lacunza, que le pregunté lo mismo, que tuvo una visita aquí, me dicen que las políticas están, pero no se dan a conocer. Y eso me hace pensar que quizás Menem en su momento tenía razón cuando dijo, bueno, si se las cuento no me van a votar. Y la última es un tema que también tiene que ver con la dirigencia. Nosotros criticamos mucho, voy a decir el nombre con que yo la defino, a Maléfica, ¿sí? Por sus decisiones, por su posición y por usar el dedo. Ella, salvo creo que en este último caso, en donde quizás le torcieron el brazo, siempre nombró a su gente.
Y nos da la impresión de que ocurrió lo mismo, en este caso, ese famoso sábado anterior, en donde, por ejemplo, los diputados nacionales, que van tanto por Larreta como Paul Bullrich, fueron designados de Buenos Aires y no se consideró a la gente local. Quiero preguntar por qué se da eso y cuál es la propuesta. Gracias. Sí, gracias, Claudio. Les pido, por favor, si las preguntas pueden ser un poco más breves, porque tengo mucha gente anotada, pero de todas maneras. No sé si, Hernán, Jesús, la pregunta está dirigida a alguno en especial o la idea es tener un poco la visión de los dos. Yo voy a tratar de hacer un comentario, una reacción al planteo del amigo. A mí la verdad que cuando yo señalo la subestimación de las dirigencias en un sentido amplio que incluya la política sobre la subestimación de la crisis, que estoy convencido que es así en muchos aspectos y en muchos actores, no me lleva a mí a razonar a afirmar que hay una agenda de la gente que está preocupada y una agenda de los dirigentes que se desentienden de ella. No pienso eso. Si yo tuviera que hablar ahora y fuera invitado a un programa de televisión, yo diría que la calidad institucional tiene que ver con los resultados económicos y sociales y hablaría de eso. Y eso no es hablar de los problemas de la sociedad o de las urgencias sociales. Ese es mi punto de vista. Así que yo creo que hay ciertamente una crisis de representación, como desarrolló Hernán. Esa crisis de representación a escala global viene de la mano de la insatisfacción de muchos sectores sociales. Esa insatisfacción en el mundo desarrollado tiene unas características, en América del Sur otra. Los registros populistas generan condiciones también de exacerbación de la conflictividad. Y después tenemos los antisistemas, que no es casual que Bolsonaro, Trump y Cristina razonen y actúen de la misma manera. Así que yo diría que, de nuevo, la calidad institucional, la denuncia del populismo, la denuncia del facilismo económico son los ejes políticos sobre los cuales debe construirse una plataforma política que invito al amigo de Neuquén que la busque porque está disponible y en todo caso me ofrezco a hacérsela llegar si usted me pide, me dice un lugar donde mandarle la información. Gracias, Jesús. No sé, Hernán, si quieres agregar algo sobre... Voy a tener otro tema, pero algunas reflexiones nomás. El tema peleas públicas creo que está bastante desarrollado. En definitiva, sin ser cínico, va a ser la conveniencia la que demuestre que esas peleas públicas no le convienen a nadie. Y por supuesto, en eso sí, como el esquema general muestra que Juntos por el Cambio sigue siendo una alternativa valiosa, si la gente empieza a sentir que las declaraciones altisonantes vuelven en contra del propio candidato, no va a haber declaraciones altisonantes, así de sencillo. El tema programas está muy desarrollado, pero no hay nada de lo sabemos, no sé lo que dijo Hernán Lacunza, pero sabemos lo que vamos a hacer, pero no lo podemos contar. La realidad es más, en algunos aspectos financieros más que económicos, insisto, financieros más que económicos, no sabés con qué te vas a encontrar de fondo, por lo tanto eso va a tener que ver con algunas situaciones, pero los programas son cada vez más públicos y además hay una cuestión que debiera también, tomémoslo como una módica mejora de la calidad, porque también es la calidad institucional de los argentinos. Hoy no pasaría el fenómeno de la elección del 89, donde Menem dice, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me iban a votar. Eso no corre más. No corre más. Digo una cosa y voy a hacer otra, no corre más, no aguanta. Esto está demasiado a flor de piel.
Entonces, ese riesgo yo creo que no está, por eso vos tenés candidatos con más tendencia, creo yo, sobre todo en el caso de Patricia, pero Patricia ha logrado, si querés, imponerle su ritmo discursivo a Horacio, en el sentido que las palabras son cada vez más duras y cada vez más serias, y nadie dice la felicidad se va a encontrar a la vuelta de la esquina. Yo no está. Muy por el contrario, se dice la felicidad se va a encontrar, no es la felicidad, sino es un camino a través de una enérgica movilización de todos los estamentos de la sociedad argentina dispuestas a pelear por su futuro. Es más, ni siquiera se rodea de una, que yo creo que es un avance también. Primer avance es, el programa es claro, es nítido, lo que se dice. Segundo, nadie hablaba en Argentina de reforma laboral en un año electoral, por favor, ¿no? Celebremos esa pequeña victoria. Nadie lo decía, y bueno, ahora se dice. Celebremos también que no se dice el poder está en la Casa Rosada y en Balcarce 50 con alguien que te firma decretos y cambia la historia de Argentina. Acá se dice, con la noción de nuevo, volvemos a Gramsci, que la construcción se hace más bien en la superestructura política ideológica, en los centros de estudiantes, en las fábricas, en las asociaciones profesionales, en las universidades, y la construcción del poder está mucho más repartida. Parece que en estos términos hay una maduración política de la sociedad argentina. ¿Puedo repreguntar en función de lo que estás hablando, Hernán? Sí. Creo que los objetivos de los programas están claros. El tema es cómo llegar, y no solo en lo financiero. ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Cuál es el planteo de cada uno? Me parece que hay que bajarlo a tierra eso, porque los objetivos están claros. Bueno, está bien, te lo tomo, Claudio, pero está muchísimo más avanzado en cada uno de los aspectos. Si vos ves los documentos ya unificados de las fundaciones, obviamente habrá que difundirlos más, pero como decía Jesús, yo te digo, temas que eran ásperos, qué sé yo. La baja de la imputabilidad o el régimen sobre los menores, qué sé yo, no te digo que es unanimidad total, pero se avanzó muchísimo. Tema de seguridad me refiero. Los temas más controversiales, los temas alrededor de la minería o la sustentabilidad o no alrededor de algunos desarrollos, se ha avanzado muchísimo. Yo soy en eso, ni hablar sobre temas pesqueros, temas que estuve mirando hoy. Había diferencias, pero ha ido convergiendo todo eso en programas donde se desarrolla bastante el homo. Te lo digo con toda franqueza. Yo estuve mirando ayer todo el sistema aerocomercial de la Argentina. Y vos sabés qué medidas hay que derogar. Se dicen cosas. Hoy Patricia dijo en una reunión que tuvimos con todos los candidatos a diputados, una noción que a veces también es antipática. Probablemente los nuevos diputados tengan más que discutir qué leyes tienen que derogar que qué leyes tienen que votar. Y en cosas importantes. Todo el sistema se ha hecho una revisión total sobre todas las leyes vigentes hoy en la Argentina, muchas de las cuales implican unas trabas absurdas, inéditas, antiguas, y eso se está haciendo. Por decir una que se me ocurre, el Código Aeronáutico, pero no quiero meterme en temas específicos. Se está trabajando en eso con toda seriedad. Probablemente el ruido de la superficie impida ver el fondo, pero se está trabajando. Y no solo está trabajando, porque los gerundios a mí no me gustan. Se han llegado a resultados concretos. Gerundio a mí por lo menos nunca me tranquiliza. La otra cuestión es una pregunta que hiciste hacia el pasar. Bueno, los sistemas políticos con respecto a la elección de diputados, ahí tenés las PASO, y la defensa que hizo junto para el cambio de las PASO significa una mejora institucional clara. Yo escribí, pero hicimos nosotros, un grupo minúsculo, el reglamento de la alianza, no digamos alianza. También nosotros tenemos que ir al reglamento de la coalición. El reglamento de la coalición, obviamente, con las debidas salvaguardas, avales, etcétera, permite una presentación de candidaturas mucho más amplia de lo que fue otrora. Ahora vos me decís, bueno, pero las decisiones se toman en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también tiene que ver con la moderación de las fuerzas políticas locales en cuanto a la construcción. Conozco por otra parte perfectamente el caso de Neuquén.
ahí hubo en el seno de la dirigencia, tanto de la Unión Cívica Radical como del PRO, dos posiciones muy diferentes con respecto a la caracterización de Rolo Figueroa. Uno decía, este es lo mismo que el MPN y viene a continuar lo mismo que sucedió siempre, y otros decían, será muy parecido, pero hay una oportunidad de cambiar la hegemonía de Jorge Zapata. Bueno, esa fue una discusión para ver hasta dónde llegó el presidente de la Unión Cívica, el que era presidente de la Unión Cívica Radical, pasó a integrar sin su partido la lista con Rolo Figueroa y con un sector importante del PRO. Bueno, eso se dio así, pero tenía más que ver con la caracterización de cómo se había dado la división en el seno del partido, que por otra parte gobierna Neuquén desde su constitución, creo yo, en el año 59, así que era una discusión trascendente, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Bien, gracias. Tengo aquí anotado que pidió la palabra Horacio Moabro. Gracias. Horacio, si puedes aclarar si es para los dos la pregunta o es para alguno en especial, digo, está abierto todo, pero a veces ayuda. Gracias. Dale. En principio para los dos. Gracias a Hernán y Jesús por las presentaciones muy ilustrativas. Hernán agrego a la lista de leyes para derogar la ley de alquileres, pero esto dicho así al paso y subiéndome a ese punto. ¿Puedo hacer una pequeña interrupción? ¿Me concedés, Horacio? Sí, dale. Yo tuve una discusión muy fuerte el domingo a la noche. Nosotros presentamos con 20 diputados un proyecto que decía, así lo presenté yo, y habían 20 diputados. ¿Sabes lo que decía el proyecto? Deróguese la ley de alquiler. Fin. Ahora, por supuesto, ahí tenía una amable pero fuerte discusión con otra miembro del PRO, en este caso la diputada Los Penatos, que decía, bueno, un dictamen del año pasado, ahí sí, yo coincido que hay cosas que tienen una urgencia terrible, y tomando la posición optimista de Jesús, aparte, mejor dicho, del medio vaso lleno, con respecto a que la política está sí preocupada por la agenda de la gente, en el tema de la ley de alquileres no se nota. Horacio. Bueno, gracias. La pregunta iba por otro lado. Me pareció, cuando me anoté para preguntar, me alegra que después de eso, hasta que llegó este momento, haya salido el tema de la necesidad de no pelearse internamente. Hace un año las encuestas, con lo más o menos confiables que pueden ser, mostraba que Juntos por el Cambio tenía más de un 40% y altas chances, como dijo Jesús, de ganar en primera vuelta. Hoy está en 30 y pico, con la misma incertidumbre de las encuestas. Hubo un crecimiento de Milei, tal vez por mérito de Milei, tal vez por demérito o por las peleas internas de Juntos por el Cambio, porque el programa es más o menos el mismo. Me pareció muy bueno ver a todo el mundo, todos Juntos por el Cambio, monolíticamente apoyando a la institucionalidad en Jujuy. Creo que eso fue muy bueno y ayuda a mejorar. Entonces, la pregunta es, ¿no hay nadie que agarre a los dos y le diga, niña Patricia, usted no puede decir que el otro es un ventajero? Estimado Horacito, usted no puede decir que su compañera fracasó y que así no, porque eso se hunden los dos, se están peleando y metiéndose adentro del agua, adentro del barro. ¿Cómo hacer para que eso no ocurra? Y eso, creo que eso, asegurar que quien quiera que gane va a seguir una línea más o menos común dentro del gran tronco y va a apoyar al otro después de agosto, cosa que a veces lo insinúan pero no del todo firme. Bueno, visto de afuera, parecería que eso es lo que tiene que garantizar el triunfo. Y no lo hacen. ¿Por qué pasa eso? A los dos. Bueno, en el orden que ustedes se animen. Jesús. Creo que algo hablamos de esto, estimado Horacio, pero de todas maneras yo también pienso que hay que reaccionar con la cabeza y no con la emoción en relación a declaraciones de los oponentes o posicionamientos políticos. Pero al mismo tiempo pienso que es algo que se va a superar rápidamente. Así como pudimos superar otro tipo de cuestiones, va a haber claridad acerca de más una discusión propositiva de la mano de un programa compartido donde la impronta personal, la sensibilidad, los énfasis, las personalidades de cada uno de los actores va a marcar las diferencias. Me parece que vamos a ir por ahí. Gracias. Jesús. Hernán, ¿algún comentario? Yo te había dicho, Horacio, que les había dicho
Los acuerdos son programáticos, Juntos por el Cambio, los acuerdos son la regla de entrada. Se intentó algo más, parece que no hubo quórum para eso. Ahora sí te quiero decir una cosa. Y ahí lo hablo no desde el espacio de Patricia, obviamente yo tengo una relación, una responsabilidad política ahí adentro. Ojo, porque hay una cuestión que tenemos que ser muy cuidadosos, inteligentes y honestos, y por supuesto no estoy postulando ninguna pelea, ni ningún agravio, nada de eso. Pero ojo con la diferenciación, porque yo creo que se le hace un insuficiente reconocimiento a Patricia en cuanto a su contención de una buena parte de votantes, que si no existieran posiciones, llamémoslo, más nítidas, como la de Patricia, hubieran fugado hacia Milei. Yo creo que es un reconocimiento ahí, y lo digo de corazón, de corazón y de convicción. Haber estado, y voy a lo que fue, podría ir más para atrás, de 2019 a la fecha, peleando en las calles contra la cuarentena eterna, peleando por la apertura de las aulas, peleando en el Parlamento contra los agravios de Cristina Fernández, le dio a Patricia y a un montón de dirigentes también del radicalismo, muchos del PRO, que estuvimos ahí, un reconocimiento como siempre a Beto Brandoni en esto, una enorme legitimidad social. Y esa legitimidad social es la que permite, desde nuestra perspectiva, que hoy esta es una expresión muy mayoritaria dentro Juntos por el Cambio, pero ha permitido la no fuga de muchos votos hacia espacios más contestatarios, como el de Milei. Y en todo caso, hay que ser muy cuidadoso, lo digo yo, extremadamente cuidadoso, con lo que la gente puede percibir como un amontonamiento de dirigentes políticos. Lo digo que es algo como delicado, porque es como antipático. Nosotros aspiramos a un armado, y el armado que se hizo, que se exhibió el sábado, es un armado que tiene primeramente un sentido. El armado político, diputados, senadores, tiene un sentido. ¿Cuál es el primer sentido? Que en la lista de diputados, senadores, haya gente que tenga un carácter y una firmeza enorme frente al kirchnerismo y frente a las dificultades que sabemos que van a venir. Gente que no se asuste fácilmente. Un segundo armado, y creemos que rescatar, un segundo lineamiento del armado, es rescatar una buena tradición del PRO y del Juntos por el Cambio de abrirnos hacia la sociedad civil. Si vos ves los candidatos, vamos a decir, Peponila en Jujuy, o Maximiliano Guerra en la Ciudad de Buenos Aires, o Beto Brandoni, o hay 10 casos que podría mencionar, es un armado donde la política, como hecho respetable, se abre a su vez a sectores de la sociedad, economistas, gente de la economía del conocimiento. Eso fue un esfuerzo grande hecho del espacio. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vos abrís las listas a gente que no viene, si querés, de la política más tradicional, bueno, quedan menos espacios. Pero me parece que esa es una buena tradición que además arrincona a Milei de un lado y no lo deja decir, esta es Juntos por el Cargo. Digo, María Eugenia Talarico o Franco Rinaldi, personas que vienen del espacio más vinculado a López Murphy. Y si hubiera sido por su representación estricta en términos de votos, capaz que no estaba, pero hay un concepto alrededor de no abandonar bajo ningún punto la representación de la sociedad. Así que eso hay que ser cuidadoso. Entonces, en cuanto a lo que la gente percibe, esta fuerza me está representando, porque antes que nada, la política es representación. Cuando te perciben como un rejunte, siempre estás jodido. Y encima si tenés una afuera que te dicen, ustedes son todos Juntos por el Cargo y el Parlasur van a cobrar la dieta y todo eso, estás en un riesgo que nosotros, francamente, lo manejamos con extremo cuidado. De ninguna forma estoy haciendo un elogio del conflicto, por favor, entiéndase bien, pero sí de la nitidez de la propuesta. Gracias, Hernán. Bueno, teniendo en cuenta ya los tiempos que nos habíamos marcado como objetivo, yo le voy a ceder la palabra al presidente del club, a Ricardo Mazzorin. Sí, Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola.
Para volver al eje de la reunión. La Argentina enfrenta enormes problemas para adelante que requieren de reformas estructurales que tienen costos en el corto plazo con beneficios en el horizonte. Y yo creo que acá hay una diferencia grande entre lo que, en el debate dentro de Juntos por el Cambio, respecto a cuán sólida es la posibilidad de llevar adelante estos cambios sin la ampliación de la coalición a sectores que hoy están en el otro lado. Por ejemplo, van a ser, claro, sectores del peronismo. Llámese Schiaretti o como se llame. Cuando Larreta habla de ampliar la coalición, se refiere al hecho de, según entiendo yo, de la complejidad de la situación que va a heredar el próximo gobierno requiere de acuerdos sustanciales que vayan más allá de los acuerdos dentro de Juntos por el Cambio. Y supongo que dice que estos acuerdos con otros actores políticos que están fuera de la coalición son acuerdos que se basan en la adhesión al programa que tiene la coalición Juntos por el Cambio. Por el otro lado, aparece, por lo menos en mi lectura, que puede estar sesgada, la visión de Patricia Bullrich de que no hace falta ampliar esta coalición con otros actores políticos que no sean los miembros de la actual coalición, porque esto se resuelve con voluntad y coraje, con decisión. Yo creo que este es el debate sustancial que hay. Si alcanza con la coalición Juntos por el Cambio para abordar la complejidad de los problemas que la Argentina tiene, o esta coalición debe ampliarse. Y acá aparece las famosas discusiones sobre los regímenes políticos, ¿no? Presidencialismo versus parlamentarismo, la viabilidad de estas coaliciones, etc. Pero hay experiencias de coaliciones presidencialistas, o sea, presidencialismo de coalición, hay veces en países de América Latina. Brasil ha sido un ejemplo de esto. La pregunta es, ¿este es un debate que está abierto o ha sido cerrado? Porque me da la impresión de que este debate está abierto, que se pospuso, me parece correcto por razones tácticas. Y si este debate esté abierto, me parece que hay que profundizarlo. Es decir, ¿con qué actores la coalición Juntos por el Cambio va a llegar o intentará llegar a acuerdos? Y además porque aparece un nuevo elemento en la escena política. Massa no es un elemento a despreciar. La fórmula de Massa, es decir, Massa como candidato presidencial de ¿cómo se llama ahora? Unión por la Patria, si no me equivoco, representa un nuevo desafío, digo bien, ¿no? Un nuevo desafío. Massa no es el kirchnerismo. Massa en columna detrás de sí al peronismo más conservador, más clásico, gobernadores, intendentes, la propia CGT que se expidió rápidamente una vez que se anunció que Massa iba a ser el candidato. Y Massa va a ir a buscar los votos que busca también parte de la coalición Juntos por el Cambio, los votos del centro. Massa es eso. Massa es un conservador. Entonces no hay que confundirse. Massa es un nuevo desafío, no solo Milei. Massa es un nuevo desafío. Y tengo la impresión de que Unión por la Patria está de alguna manera suturando las heridas de esta decisión para unificar a esa fuerza detrás de la candidatura de Massa. Es decir, hacer lo que Massa pedía. Dejémonos de peleas internas, que los soldaditos abandonen estos frentes ficticios que tienen y concentrémonos en un solo objetivo, que es la elección. Y Massa es el garante para el gobierno de mantener la gobernabilidad hasta las elecciones. Y lo que se plantea en este debate de ampliar la coalición es justamente este tema, la gobernabilidad futura. Si alcanza solo con la coalición, con los miembros que integran la coalición Juntos por el Cambio, o si esta coalición debe ser ampliada a otros actores políticos y aún más eventualmente corporativos. Me parece que esta es la discusión. Muchas gracias. Bueno, debate abierto. Me dejas arrancar, Richard. Primero un comentario sobre Massa o la potencialidad electoral del oficialismo.
ciertamente hay un intento por cohesionar todo el oficialismo y restañar las heridas y maximizar el resultado electoral. Eso es Massa, ciertamente. La pregunta que yo me haría, y no subestimo ni relativizo la capacidad de acción y de intereses corporativos que hay tras esa candidatura y de soporte mediático y de empresas y sindicatos y sectores de opinión, etcétera, etcétera. No subestimo nada de eso. Solamente digo, hace un año, casi dos, hubo una elección donde el oficialismo... ¿Se cortó? Se fue el... ¿Jesús? El audio. Se fue. Crucificó Jesús. A ver. No. Ahí volvió. Jesús, te escuchamos. Sí. No sé hasta dónde se escuchó, pero señalaba que en la última elección, con un peronismo unido, oficialismo en el gobierno, en la provincia de Buenos Aires y en el país, sin todas las discusiones que después conocimos, con la mitad de la inflación que hay hoy, ese oficialismo perdió por 10 puntos porcentuales la elección. Entonces, a mí me cuesta creer que haya posibilidades de mejora sustantiva de ese registro electoral. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. Muy bien. A nosotros, la coalición Juntos por el Cambio. Mi visión es que hay que tener una elección la mejor posible, hay que conseguir una mayoría estable en el Congreso y hay que tener licencia social para llevar adelante las transformaciones que la Argentina necesita. El tamaño de esa coalición tiene que ver con el resultado que se obtenga. Y la necesidad de amplitud estará dada por los límites del sistema político, que es primera vuelta, segunda vuelta y constitución del gobierno. Entonces, a mí me parece que una discusión, diría, teórica en relación a este tema, es hoy por hoy extemporánea. Tan extemporánea como fue la pretensión, que era un golpe de efecto de la introducción de un nuevo socio de la coalición en el medio de una elección en Córdoba y sin una discusión previa institucional de la coalición. Eso era otra cosa y por eso no prosperó. Y por eso la mayoría de la coalición estuvo en contra de esa voluntad de algunos actores de la coalición. Pero me parece que mirado para adelante, el resultado electoral, el peso institucional en el Congreso, la formulación del programa que estará dado por la realidad de ese momento del programa, dará el tamaño de la coalición de gobierno que sea necesario para llevar adelante el programa. Nada más. Gracias. Hernán. Yo digo, acá hay un problema nítido, como todos sabemos, la política es todo tiempo, de la secuencia de los hechos. Hoy nosotros tenemos, junto por el Cambio, que lograr la mayor cantidad de representación política en diputados y en senadores, ganar lo más rápidamente posible, si fuera posible, primera vuelta. Eso es así. Es decir, cualquier elemento que distorsione la voluntad y sobre todo política de la gente desde el punto de vista de la demanda electoral y nuestra identidad política desde nuestro punto de vista de la oferta electoral, nos va a perjudicar. Es evidente. Entonces, lo primero. Primero hay que tratar de reunir la mayor cantidad de apoyo posible, diría, ganar contundentemente. Esto es la situación. Por lo tanto, esa es la secuencia de los hechos. Después, sobre esa, porque eso además es representación política, si no estás metiendo, yo no creo ni loco el argumento de que tenés que hacer acuerdos políticos con gente que pensás absolutamente diferente, pienso en el peronismo cordobés, ahora, eso diluye nuestra identidad. La gente diría, pero muchachos, ustedes van a estar juntos con los que, acá Jesús puso un ejemplo extraordinario, que es, porque había que levantar la mano contra
la falsa moratoria previsional. Al final eran 1 millón de jubilados que metían por la ventana. Y Juntos por el Cambio lo hizo. Y el peronismo federal no lo hizo. Entonces, ¿cómo vamos a ir a un proceso electoral donde perdemos tanta nitidez? Podría poner 1000 ejemplos, la ley de alquileres, podría poner 1000 ejemplos. No, primero vas nítido. Primero vas con tu identidad. Después, de acuerdo a la dimensión y a la magnitud de lo que sos, buscas elementos de ser necesarios para poder construir un cambio. Pero invertir la secuencia de los hechos es un severo error, no es un error chiquito. Y creo que eso te lleva también directamente a la caracterización de Massa. Yo digo, Massa será un conservador, probablemente. Massa no es nada. Massa es lo que el fiel de la balanza indique que le conviene en cada momento. No es nada. Porque si no entramos... Y Massa es Schiaretti, yo los he visto votar, a ver, no lo digo yo. Todo eso, yo cuando tengo ganas de bajar el nivel y chicanear un poco, es el Frente Guillermo Seita. El Frente Guillermo Seita, que se reactiva periódicamente, de acuerdo junta a todos sus clientes, y se reactiva una vez cada 2 años, pasó en 2021, pasó en 2019, pasó en 2015. Eso es la verdad del asunto. Junta la clientela, ve la cartera de cliente y arman. Si alguien me puede explicar a ciencia cierta el Schiaretti bueno o el Massa malo, yo qué sé yo, a mí me suena tanto cuando me querían vender al Alberto Fernández que una vez que tiene la lapicera se le iba a comer cruda a Cristina. Escuché todas esas sonceras. Ahora están desacreditadas. Pero ustedes no las escucharon. No, ahora está Alberto y se le puso un freno a Cristina. Yo no creo en la caracterización de Cristina Fernández perdió en el cierre de listas. Es su estrategia la que se impuso, no la de Massa. Su estrategia puede ser una estrategia de retroceso y de defensiva, pero es su estrategia. Lo va a tener hasta el último momento. Entonces, a mí me parece que caracterizar incorrectamente a Massa nos puede llevar a errores. Esto no quiere decir, Ricardo, presidente, te voy a decir Ricardo además, pensar que después para la gobernabilidad futura no necesito acuerdos. Pero lo primero es lo primero, porque si invertís la secuencia de los hechos, vas a empezar debilitando tu propia fuerza. Yo en eso quiero ser franco, hay cosas que uno expresa con duda, ¿viste? La política no es una ciencia exacta. De este punto estoy totalmente convencido. Gracias, Hernán. Bueno, en realidad ya estamos en los plazos que habíamos acordado desde un principio, así que, no sé, Ricardo, si te parece, nos despedimos. No, podemos cerrar acá, ¿no? Si no hay más preguntas. No hay más preguntas. Le agradecemos a los invitados que hayan concurrido y se hayan prestado al diálogo y al debate. Ha sido muy instructivo, de manera tal que me quedo muy conforme, todos estamos muy contentos y esperamos volver a encontrarnos. Así es. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.